En un mundo que nos empuja a correr sin dirección, a llenar cada minuto con ruido, distracción y urgencia, el estoicismo nos ofrece una alternativa brutalmente honesta. Deja de perder el tiempo. Este vídeo no es una invitación a la calma superficial, sino un llamado a despertar. Aquí descubrirás 7 verdades estoicas que no buscan consolarte, sino confrontarte. Porque solo cuando miras de frente lo que evitas, puedes empezar a construir una vida con propósito. Si este contenido te está haciendo pensar diferente, suscríbete a Resumen Veloz. Chincheta, aquí transformamos historias en revelaciones que te despiertan. Vela confesional, filosófico y directo al alma, no te lo pierdas. Verdad 1. La vida es corta, y tú la estás desperdiciando. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca. Vivimos como si la vida fuera infinita. Posponemos lo importante, nos refugiamos en lo cómodo, y dejamos que los días se escapen como arena entre los dedos. El estoicismo no te pide que vivas más tiempo, sino que vivas mejor. Y para eso, hay que aceptar una verdad incómoda. Estás perdiendo tiempo. Cada vez que eliges la distracción sobre la acción, estás hipotecando tu futuro. Cada vez que dices mañana, estás negando el poder del presente. Séneca lo decía sin rodeos: el problema no es la duración de la vida, sino cómo la usamos. ¿Cuántas horas has entregado a preocupaciones inútiles, a conversaciones vacías, a rutinas que no te transforman? El estoico no busca llenar su agenda, sino vaciarla de lo innecesario. Porque el tiempo no se recupera. No hay reembolso. Y cada minuto que pasa sin intención es un minuto perdido para siempre. Pero esta verdad no es solo una advertencia. Es una oportunidad. Cuando reconoces que la vida es corta, empiezas a vivir con urgencia consciente. No con ansiedad, sino con dirección. Empiezas a preguntarte: ¿esto que estoy haciendo ahora me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? La brutalidad del estoicismo está en su claridad. No te da excusas. Te da un espejo. Y en ese espejo, ves que el tiempo que tienes es suficiente, si dejas de desperdiciarlo. Entonces, ¿qué hacer? Haz una auditoría de tu tiempo. No para castigar, sino para despedir. ¿Dónde se va tu energía cada día? Elimina lo superfluo. No necesitas más tareas, necesitas menos distracciones. Prioriza lo esencial. Lo que te transforma, lo que te conecta, lo que te construye. Actúa ahora, no mañana, no cuando te sientas listo. El momento es este. La primera verdad estoica es un golpe directo al corazón de la procrastinación. Y si la aceptas, no solo dejarás de perder tiempo, empezarás a construir una vida que vale la pena vivir. Verdad 2. Nadie va a salvarte. Tú eres responsable de tu vida. El hombre sabio no espera que las cosas sucedan. Las hace suceder. Epicteto. Vivimos en una cultura que nos enseña a esperar. Que alguien nos descubra, que llegue la oportunidad perfecta, que el destino se alinee mágicamente. Pero el estoicismo no cree en salvadores. Cree en responsabilidad. Y esa es una verdad brutal. Nadie va a venir a rescatarte. No importa cuán difícil haya sido tu pasado, cuántas veces te hayan fallado, o cuántas promesas rotas te hayan dejado cicatrices. El estoico no se queda atrapado en la narrativa de víctima. No porque ignore el dolor, sino porque entiende que el poder de transformar tu vida está en tus manos. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, lo sabía mejor que nadie. Su vida no fue fácil, pero nunca esperó que el mundo le diera justicia. Él decidió vivir con virtud, con propósito, con fuerza interior. Porque entendió que la libertad no está en las circunstancias, sino en la actitud. Esta verdad duele, porque implica que todo lo que no estás haciendo es tu elección. Que cada día que dejas pasar sin actuar, sin construir, sin avanzar, es una decisión que tú tomaste. Y sí, hay factores externos, hay injusticias, hay obstáculos, pero el estoico no se enfoca en lo que no puede controlar. Se enfoca en lo que sí puede hacer. Entonces, ¿qué significa asumir responsabilidad? Significa dejar de culpar, dejar de esperar, dejar de postergar. Significa mirar tu vida con honestidad brutal y preguntarte: ¿estoy siendo el protagonista o el espectador? Significa tomar decisiones incómodas, salir de relaciones que te drenan, cambiar hábitos que te destruyen, enfrentar verdades que has evitado, porque nadie más lo hará por ti. La responsabilidad estoica no es una carga, es una liberación. Porque cuando entiendes que tú eres el arquitecto de tu vida, dejas de depender del azar. Empiezas a construir con intención, con disciplina, con coraje. Y eso no significa que todo saldrá perfecto. Significa que, pase lo que pase,
tú estarás presente. Tú estarás despierto. Tú estarás comprometido con tu camino. Aquí hay algunas prácticas estoicas para cultivar esta verdad. Hazte preguntas incómodas. ¿Qué parte de mi vida estoy esperando que alguien más arregle? Toma una decisión hoy, no mañana. Hoy, una acción concreta que te acerque a tu propósito. Acepta tus errores sin excusas, no para castigarte, sino para aprender. El error no te define. Tu respuesta sí. Rodéate de personas que te reten, no de quienes te consuelan en la mediocridad, sino de quienes te empujan hacia tu mejor versión. Recuerda que el tiempo no espera. Cada día que no actúas, estás eligiendo quedarte donde estás. Esta segunda verdad estoica es un llamado a la madurez emocional. A dejar de vivir como si fueras un personaje secundario en tu propia historia. Porque tú eres el autor. Y cada página que escribes con coraje, con responsabilidad, con intención, es una página que vale la pena leer. Verdad 3. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que nos hiere no es lo que sucede, sino nuestra opinión sobre ello. Epicteto. Vivimos huyendo del dolor. Lo evitamos, lo disfrazamos, lo negamos. Pero el estoicismo no te promete una vida sin dolor. Te ofrece algo más poderoso, la capacidad de enfrentarlo sin convertirlo en sufrimiento. Esta es una de las verdades más duras y liberadoras del pensamiento estoico. El dolor físico, la pérdida, la decepción, son parte inevitable de la existencia. Nadie escapa, pero lo que sí puedes controlar es cómo interpretas ese dolor, cómo lo integras, cómo lo transformas. Epicteto lo decía con claridad. No son los eventos los que nos destruyen, sino nuestras creencias sobre ellos. Si piensas que el dolor es injusto, que no deberías sentirlo, que te hace débil, entonces sufres. Pero si lo ves como parte del proceso, como una oportunidad de crecimiento, como una prueba de tu fortaleza interior, entonces el dolor se convierte en maestro. El sufrimiento es resistencia. Es lucha contra lo que ya es. Y esa lucha te agota, te amarga, te paraliza. El estoico no se rinde ante el dolor, pero tampoco lo combate inútilmente. Lo observa, lo acepta, lo atraviesa. Esta verdad es brutal porque te obliga a dejar de buscar culpables, a dejar de esperar que el mundo sea cómodo, a entender que el dolor no es un error, sino una señal, una invitación a despertar, a soltar, a evolucionar. ¿Y cómo se aplica esto en la vida real? Cuando pierdes a alguien, el dolor es natural. Pero el sufrimiento aparece cuando te aferras a lo que ya no está, cuando te niegas a aceptar la impermanencia. Cuando fracasas, el dolor puede ser intenso. Pero el sufrimiento surge cuando te defines por ese fracaso, cuando crees que te invalida. Cuando te critican, el dolor puede herir tu ego. Pero el sufrimiento nace cuando haces de esa crítica tu identidad. El estoicismo te enseña a separar el hecho de la interpretación, a mirar lo que sucede con objetividad, a preguntarte, ¿esto que siento es inevitable o lo estoy alimentando con mis pensamientos? Aceptar el dolor no significa resignarse. Significa reconocer que es parte del camino. Y al hacerlo, recuperas tu poder. Porque ya no eres víctima de lo que pasa, sino protagonista de cómo lo enfrentas. Aquí tienes algunas prácticas estoicas para integrar esta verdad. Observa tus pensamientos. Cuando sientas dolor, pregúntate qué historia estás contando sobre él. ¿Es útil? ¿Es real? Respira en el momento presente. El sufrimiento vive en la anticipación o en el recuerdo. El dolor, en cambio, se vive ahora. Y el ahora siempre es más manejable. Escribe tu dolor, no para revivirlo, sino para entenderlo. La escritura estoica es una herramienta de claridad. Busca el aprendizaje. Cada experiencia dolorosa tiene una lección. No siempre es obvia, pero está ahí, esperando ser descubierta. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. El estoico no niega su vulnerabilidad. La abraza, porque sabe que en ella vive su verdadera fortaleza. Esta tercera verdad estoica no suaviza la vida, la ilumina. Te muestra que el dolor no es tu enemigo, sino tu aliado. Que el sufrimiento no es obligatorio. Que puedes vivir con intensidad, con profundidad, con coraje, sin dejar que el dolor te destruya. Verdad 4. Tus emociones no son la verdad. Son reacciones, no instrucciones. Si te dejas llevar por la emoción, serás esclavo de lo que sientes. Marco Aurelio. Vivimos en una era que glorifica las emociones. Sigue tu corazón, haz lo que sientas, si no te hace feliz, déjalo. Pero el estoicismo nos lanza una verdad incómoda. Sentir no siempre significa saber. Tus emociones no son malas, pero tampoco son oráculos. Son señales, no mandatos.
Marco Aurelio lo entendía profundamente. Como emperador, enfrentó guerras, traiciones, pérdidas. Y aún así, escribió que la mente racional debe gobernar sobre la emoción. No porque las emociones sean débiles, sino porque son volátiles. Cambian con el clima, con el hambre, con una palabra mal dicha. ¿Cómo puedes construir una vida sólida sobre algo tan inestable? Esta verdad estoica no te pide que reprimas lo que sientes. Te pide que lo examines, que lo pongas bajo la luz de la razón. Que te preguntes, ¿esto que siento me está guiando hacia mi propósito o me está alejando de él? Las emociones son como el fuego. Pueden iluminar o pueden consumir. El estoico aprende a encenderlas con intención, no a dejar que ardan sin control. Piensa en la ira. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo que luego lamentaste, solo porque estabas enojado? La ira no es mala en sí misma. Puedes señalar una injusticia, pero si actúas desde ella sin reflexión, te conviertes en su esclavo. O la tristeza puede ser profunda, reveladora. Pero si te identificas completamente con ella, si crees que eres tu tristeza, entonces te hundes. El estoico siente, pero no se fusiona con lo que siente. Esta verdad es brutal porque va contra lo que nos han enseñado. Nos han dicho que lo auténtico es lo emocional, que lo racional es frío. Pero el estoicismo propone otra visión. La verdadera autenticidad es actuar desde la virtud, no desde el impulso. Entonces, ¿cómo se vive esta verdad? Observa antes de reaccionar. Cuando sientas algo intenso, no actúes de inmediato. Respira. Pregúntate, ¿qué está pasando realmente? Escribe lo que sientes. La escritura estoica no es solo reflexión, es liberación. Al poner tus emociones en palabras, las entiendes mejor. No tomes decisiones en medio de la tormenta. Espera a que la emoción se asiente. La claridad llega con la calma. Recuerda que tú no eres tu emoción. Eres quien la observa, quien la interpreta, quien decide qué hacer con ella. Cultiva la ecuanimidad, no para ser indiferente, sino para ser libre. La ecuanimidad es la capacidad de sentir sin perder el centro. Marco Aurelio decía que el alma debe mantenerse firme como una roca, incluso cuando las olas la golpean. Esa es la imagen estoica, no la del ser insensible, sino la del ser estable, que siente, pero no se rompe, que se conmueve, pero no se desborda. Esta cuarta verdad estoica es una invitación a madurar emocionalmente. A dejar de vivir como marioneta de tus estados internos. A convertirte en el arquitecto de tu respuesta, no en el rehén de tu reacción. Porque cuando aprendes a observar tus emociones sin obedecerlas ciegamente, recuperas tu libertad. Y esa libertad es el terreno fértil donde puedes construir una vida con propósito, con claridad, con fuerza interior. Verdad 5. Nadie te debe nada. El mundo no está obligado a tratarte bien. No esperes que el mundo sea justo. Sé tú justo en un mundo que no lo es. Epicteto. Esta verdad duele, porque desde pequeños nos enseñan que si somos buenos, si trabajamos duro, si tratamos bien a los demás, entonces la vida nos recompensará. Pero el estoicismo rompe esa ilusión. El universo no es un sistema de recompensas. Es indiferente. Epicteto lo sabía. Nació esclavo. No tenía derechos, ni libertad, ni garantías. Y aún así, escribió que la libertad verdadera no depende de lo que el mundo te da, sino de cómo tú respondes a lo que el mundo te quita. Esta verdad es brutal porque nos obliga a soltar el victimismo, a dejar de esperar que la vida nos compense por nuestro sufrimiento, a entender que nadie está obligado a reconocerte, a ayudarte, a entenderte. Y eso no significa que el mundo sea cruel. Significa que el mundo es lo que es, caótico, impredecible, a veces injusto, pero también lleno de oportunidades para quien deja de esperar y empieza a actuar. Cuando crees que el mundo te debe algo, te llenas de resentimiento. Te comparas, te frustras. Te preguntas por qué otros tienen lo que tú no. Pero el estoico no se compara, no reclama, acepta, y desde esa aceptación, construye. Esta verdad te libera porque te devuelve el poder. Si nadie te debe nada, entonces tú puedes crear tu camino sin esperar permiso. Puedes dejar de mendigar validación. Puedes dejar de vivir como si fueras víctima de las circunstancias y empezar a vivir como autor de tu destino. Pero cuidado, esta verdad no te invita a ser frío o indiferente. Te invita a ser responsable, a entender que la vida no te debe amor, pero tú puedes darlo. Que la vida no te debe éxito, pero tú puedes perseguirlo. Que la vida no te debe comprensión, pero tú puedes cultivarla. Entonces, ¿cómo se vive esta verdad? Deja de esperar reconocimiento. Haz lo correcto porque es correcto, no porque alguien te aplauda.
Acepta la injusticia sin rendirte, no todo será justo. Pero tú puedes ser justo, incluso cuando el mundo no lo es. No te compares, cada camino es único. Compararte solo te roba energía. Asume responsabilidad radical, no por lo que te pasa, sino por cómo respondes a lo que te pasa. Construye sin permiso, no esperes que el mundo te abra puertas. Aprende a construirlas tú. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. No pierdas tiempo discutiendo cómo debes ser el buen hombre. Say no. Esa es la esencia de esta verdad. No esperes que el mundo te trate bien. Sé tú quien trata bien al mundo, incluso cuando no lo merece. Esta quinta verdad estoica es incómoda porque nos confronta con nuestra necesidad de aprobación, de justicia, de reciprocidad. Pero también es poderosa, porque nos enseña que la libertad comienza cuando dejamos de esperar y empezamos a actuar. Porque cuando entiendes que nadie te debe nada, dejas de vivir con resentimiento, y empiezas a vivir con propósito. Verdad 6. El momento perfecto no existe. Solo existe este. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser el hombre bueno. Say no. Marco Aurelio. Esta verdad es incómoda porque destruye una de las excusas más reconfortantes. Todavía no es el momento. Esperamos. Postergamos. Nos decimos que cuando tengamos más dinero, más claridad, más energía, entonces sí, empezaremos. Pero el estoicismo nos lanza a una bofetada filosófica. El único momento que tienes garantizado es este. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones mientras gobernaba un imperio y enfrentaba enfermedades, guerras y pérdidas. Y aún así, insistía, no hay tiempo que perder. Porque cada segundo que pasa es un segundo que no vuelve. Y cada decisión que postergas es una vida que no vives. El momento perfecto es una ilusión. Es una forma elegante de procrastinar, de evitar el miedo al fracaso, al juicio, al cambio. Pero el estoico no espera. El estoico actúa. No porque tenga todas las respuestas, sino porque entiende que la acción es el camino hacia la claridad. Esta verdad te confronta con tu tendencia a posponer lo importante, a decirte que mañana vas a empezar ese proyecto, esa conversación, ese cambio. Pero el mañana no está garantizado, y el hoy se está escapando mientras lo piensas. ¿Y si nunca llega ese momento ideal? ¿Y si lo único que tienes es este instante, con sus imperfecciones, con su caos, con su incertidumbre? El estoico no espera que la vida se ordene para empezar a vivir. Empieza a vivir, y en ese proceso, ordena su vida. Esta verdad también te libera, porque te quita el peso de la perfección. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas empezar. Con miedo, con dudas, con errores. Pero empezar. Entonces, ¿cómo se vive esta verdad? Hazlo ahora, aunque sea pequeño. No esperes a tener el plan perfecto. Da el primer paso. Escribe una línea. Graba un minuto. Llama a esa persona. Acepta la incomodidad del inicio. El principio nunca es cómodo, pero es necesario. La incomodidad no es señal de que estás mal, es señal de que estás creciendo. Deja de idealizar el futuro. El futuro no es un lugar mágico donde todo se resuelve. Es una extensión del presente. Y si no actúas ahora, el futuro será igual que hoy. Rompe el ciclo de la espera. Cada vez que postergas, refuerzas el hábito de no actuar. Cada vez que actúas, aunque sea poco, rompes ese ciclo. Recuerda tu mortalidad, no como algo oscuro, sino como un recordatorio de urgencia. La vida es finita, y cada día que no vives plenamente, es un día que no vuelve. Epicteto decía que no debemos prometer que vamos a vivir bien mañana, sino empezar a vivir bien hoy. Porque el mañana es una promesa frágil, y el hoy es una realidad poderosa. Esta sexta verdad estoica es un llamado a la acción, a dejar de esperar condiciones ideales, a entender que la vida no se vive en teoría, sino en práctica, que no necesitas estar listo para empezar, necesitas empezar para estar listo, porque cuando dejas de esperar el momento perfecto, descubres que el momento presente, con todo lo que tiene, es suficiente para comenzar. Verdad 7. Vas a morir. Y eso no es una amenaza, es una invitación. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca. La última verdad estoica no es cómoda, no es suave, no es popular, pero es la más poderosa. Vas a morir. Y no sabes cuándo, no sabes cómo, solo sabes que va a pasar. Y el estoico no huye de esa idea. La abraza, porque entender la muerte es entender la vida. Séneca lo escribió con una claridad brutal. No es que la vida sea corta, es que la desperdiciamos. En distracciones, en rencores, en planes que nunca ejecutamos.
Vivimos como si fuéramos eternos, como si tuviéramos tiempo ilimitado. Pero cada día que pasa es un día menos. Y cada minuto que ignoras es un minuto que no vuelve. La muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir como si no fueras a morir. El estoico practica la memento mori, recordar la muerte no para deprimirse, sino para despertar, para valorar, para actuar. Cuando recuerdas que vas a morir, dejas de posponer lo importante, dejas de tolerar lo superficial, dejas de vivir en piloto automático, porque entiendes que cada instante cuenta, cada conversación, cada decisión, cada silencio. Esta verdad te confronta con tu miedo, pero también te da claridad, porque cuando aceptas tu mortalidad, te liberas del miedo a fallar, al que dirán, al rechazo. ¿Qué importa si te equivocas, si al final todos vamos al mismo lugar? ¿Qué importa si no eres perfecto, si lo único que realmente importa es vivir con intención? La muerte iguala, democratiza, no distingue entre ricos y pobres, famosos y desconocidos. Y eso, lejos de ser trágico, es liberador, porque te recuerda que lo único que tienes es este momento, y que puedes elegir cómo vivirlo. Entonces, ¿cómo se vive esta verdad? Recuerda tu finitud cada día, no para obsesionarte, sino para enfocarte. Pregúntate, si hoy fuera mi último día, ¿cómo lo viviría? Haz las paces con lo que no puedes controlar. La muerte es inevitable, pero tu actitud ante ella es tuya. No dejes palabras importantes sin decir. El tiempo para amar, perdonar, agradecer, es ahora. Vive con urgencia, no con ansiedad. Urgencia no es prisa, es conciencia. Es saber que cada día es valioso. Haz que tu vida sea digna de ser recordada, no por fama, sino por impacto, por autenticidad, por virtud. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Actúa como si estuvieras muriendo, porque lo estás. No como una sentencia, sino como una llamada a despertar, a dejar de vivir dormido, a dejar de perder el tiempo en lo que no importa. Esta séptima verdad estoica es el cierre perfecto, porque no hay transformación sin confrontación. Y no hay vida plena sin conciencia de la muerte. No se trata de temerla. Se trata de usarla como brújula, como recordatorio, como impulso. Porque cuando entiendes que vas a morir, empiezas a vivir de verdad.